son unas entidades que se han presentado y se van a presentar en algún momento, y ustedes deben tener una idea, una noción concreta de que esto puede pasar. Hay una patología que es la torsión testicular, como está aquí este dibujo. Otro es la inflamación del testículo y epidídimo. Como comenté, el prefijo itis es una inflamación. Entonces, ustedes ya saben todo, siempre cuando usted escuche cistitis, pielonefritis, ya está relacionado que es una inflamación de una área específica, de una parte de algún sistema que está inflamado por alguna razón. Y el trauma testicular. Ahora, la torsión testicular ocurre con mucha mayor, el 90% de los casos ocurre en la adolescencia hasta los más o menos 18 años o más, no más. Si un paciente de 20, 25 años tiene una torsión, es dudoso ese diagnóstico, porque a esa edad ya está todos los elementos fijados, toda la anatomía ya se ha definido. Cuando viene la adolescencia, la juventud, ya está definida la anatomía del varón. Entonces, la torsión testicular ocurre en la primera infancia, en la segunda infancia, así cuando ya llega a la pubertad, 13, 14 años, 16 años, ahí puede haber torsión. Y muchas veces está asociado con una anomalía del descenso de los testículos que tiene que ver con la túnica vaginal, que es la envoltura. Como ustedes deben tener una idea concreta, durante el desarrollo embrionario del producto, los testículos están en cavidad abdominal y conforme se va desarrollando, van a ir descendiendo y llegando a la bolsa escrotal. Entonces, en un inicio del desarrollo, están dentro de la cavidad abdominal, en esa envoltura que es el saco peritoneal. Entonces, al desarrollarse, va a llegar al escroto, y muchas veces el exceso de la túnica vaginal va a permitir que el testículo se mueva y rote. Y otra de las causas es la anomalía de posición testicular. Por eso, si hay un testículo no descendido, es posible, aunque no muy frecuente. En medicina no hay matemáticas, y entonces se puede rotar y hay una torsión testicular en un testículo no descendido, aunque muy pocas veces personalmente he podido observar eso, porque como si se detuvo en su descenso, hay alguna fibrosis, alguna adherencia y difícil que se rote. Pero como autores detectaron eso, pues sale en la lista que no la modificamos. Ahora, el testículo ascensor, que llamamos ascensor, otros llaman testículo retráctil, es cuando, como el término lo hizo, como el término lo dice, normalmente está en el escroto, pero a veces cuando el joven en decúbito se regresa hacia el anillo inguinal externo, y así puede pasar mucho tiempo. Cuando un niño, un joven, tiene un testículo retráctil, lo ideal es observación, hacer el diagnóstico y observarlo, porque después de los 10 o 11 años, cuando viene el influjo hormonal, la pubertad, el testículo va a quedar fijado ya en el escroto, ¿no? También existe una teoría de la laxitud de los elementos del cordón. Esta laxitud tiene que ver con las fibras del músculo cremástel. El cremástel es el músculo que su origen es del oblicuo mayor, oblicuo menor, que son haces musculares que sostienen, van a lo largo del cordón espermático hasta el escroto y lo sostienen. Como hemos dicho, hay un músculo también debajo de la piel o interfaces de la piel y el tejido subcutáneo que se llama el dartos, que hace que se recoja el testículo. Esta es solamente una diapositiva para recordar que puede haber un testículo no descendido y hay otros que son ectopia. La ectopia es
es sobre 500.000 varones que puede haber una ectopia. Significa que el testículo está fuera de sitio, puede estar en el periné, pero lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver esporádicamente, pero es los testículos que están dentro de la cavidad abdominal. Están intraabdominales como los ovarios en una mujer. He comentado que este año, hace mes y medio, vimos un joven de 23, 24 años que tenía los testículos dentro de la cavidad abdominal. Incomprensible, pero sucede. Ahora, la inquietud de él es que quiere formalizar la relación con una compañera o una dama y la pregunta que hace es si va a poder tener hijos. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Difícil que lo vaya a tener, pero el examen que va a ser útil para tener una evidencia de la azoospermia es un espermatograma, ¿no? Ese es un análisis del semen para ver si hay el número de espermatozoides, si hay o no hay, su número y una serie de detalles que en un momento vamos a explicárselos. Entonces, esta es una patología que se puede presentar, la torsión se produce bruscamente, desconocemos por qué de noche, alguna teoría es porque esto ha ocurrido en algunos jóvenes que tienen mucha actividad física. Hablamos siempre de periodos de ocio, que andan mucho en bicicleta o juegan indoor, todo, y puede haber alguna contracción del cremaster y rota. Otras veces ocurre después de alguna masturbación realizada por la noche. Debemos recordar que durante la actividad sexual, el escroto se eleva, alza su contenido y puede ser brusco esa contracción y puede rotar el testículo y va a haber es una emergencia. La torsión va a hacer que el testículo gire, como en este dibujo, y algunos son intravaginales, otros extravaginales, y el testículo puede rotar 90 grados, 180 grados. Ahora, ¿por qué es una emergencia? Porque al rotar el cordón, los elementos del cordón, se va a obliterar la arteria. Significa que no va a haber un flujo vascular correcto hacia la gónada. Y entonces usted dispone de 4 a 6 horas para solucionar el problema. Después de este tiempo, el joven va a perder el testículo. Va a haber una isquemia y el testículo es muy difícil que se regenere porque hay hipoxia, hay daño tisular. Entonces, por esta razón, se considera que ustedes deben saber que existe esta patología que se puede esporádicamente presentar y que ustedes deben hacer un diagnóstico muy precoz, lo más rápido posible, porque nosotros los que somos urología decimos esto es como un infarto masivo. Si no lo obstruye, si no le llega sangre a su corazón, se va a infartar el corazón, va a morir el paciente. En este caso acá, si el flujo arterial se claudica, el parénquima va a sufrir y el testículo se va a perder. Entonces es una emergencia. Una de las características de presentación es un dolor brusco. Ahora a veces también hay dolor en cavidad peritoneal y se confunde. Hemos tenido pacientes jóvenes que vienen con un dolor en la fosa ilíaca derecha, náuseas, y el paciente viene acá, el médico ni lo toca, no lo examina, lo que dice, parece que es una apendicitis, pero no le baja el pantalón, no lo examina, no interroga, no hace la historia clínica. Durante todas las pocas clases que tendremos, les repetiré siempre que toda evaluación empieza con la entrevista, con la historia clínica, con el examen físico antecedente, dependiendo la situación que llegue el paciente, un diálogo directo o por terceros, pero siempre la información, no solamente escuchar lo que dice, tal cosa, no, usted tiene que evaluar. Mis maestros decían, los clínicos me dijeron que la enfermedad está debajo de la sábana, así que usted tiene que descubrir, examinar, tocar, ¿no? Porque así es la medicina, no podemos. Pero ¿qué está pasando en nuestra comunidad?
paciente llega, tiene un dolor, hace la apendicitis, entonces haga el examen, la biometría, los exámenes. Pasa el tiempo, las horas, dice, la fórmula está bien. Y el señor o el joven dice, me duele aquí, quizá ya le pasó la náusea, o que enseguida ya le pusieron la terapia del dolor, pero no lo has tocado. Entonces pasa horas así, luego viene el cambio de guardia, viene otro residente que ya es más preocupado o de verdad sabe hacer medicina, lo examina y dice, esto es una torsión. ¿No? Ahí alguna vez nos han llamado a emergencia, ya han pasado 12 horas, 16 horas, ¿qué quiere que le diga? Hágale rápido la ecografía, hazle pero urgente una ecografía. Entonces, la ecografía es un método de ayuda. Ahora, no por el hecho de que no disponemos de un ecógrafo, no vamos a hacer el diagnóstico, doctor. Hay que centrarnos y saber dónde laboramos, qué tenemos, dónde trabajamos, qué cosas hay a la mano. Entonces tenemos que acordarnos de aplicar todo lo que es la semiología. Entonces, en esta diapositiva me olvidé de comentar, siempre cuando hay un problema del testículo como la torsión, el testículo se eleva, no se pueden examinar los elementos del cordón. Y siempre pongo esta diapositiva porque ahí está un reloj en rojo, eso es una emergencia. Rápido usted tiene que hacerle, si dispone a la mano. Por eso yo comento siempre que ustedes médicos jóvenes deberían tener una capacitación ecográfica de lo normal. No estoy diciendo que ustedes van a ser especialistas en imágenes, capaz alguno hace un posgrado de eso, está bien, lo felicito, pero en forma general deberíamos capacitarlos a ustedes para que tengan una imagen en su cerebro de una ecografía de los órganos normales. Es decir, ver cómo es el parénquima en una ecografía, un testículo normal. Ver la ecografía cómo es el hígado, el vaso, los riñones, la vejiga, normal. Entonces, si usted hace en emergencia un rastreo y ve que descarta, esto no es, esto no es, esto es. Así es, si es que llega a tener la oportunidad de tener un ecógrafo en emergencia, o bueno, si usted le va muy bien y tiene un consultorio equipado, le hace una ecografía, pero usted debe empezar por reconocer lo normal, conocer lo normal, la imagen normal, y ahí el resto viene después, y los detalles lo va a hacer el médico especialista porque en la actualidad, ustedes saben, todos los centros de diagnóstico, hay alguien que hace imágenes y le va a dar los detalles. Y otro comentario que les hago, yo siempre digo, usted tiene que aprender a ver las imágenes. En mi escuela, en mi hospital, en el Bernaza, nosotros vemos las imágenes. Lógicamente respetamos el informe que hace el médico de imágenes, pero muchas veces en emergencia no hay uno centrado, no está ahí en la silla esperando que haga las imágenes y haga el informe. No hay ningún especialista que haga eso. Si es de emergencia, lo hacen así y usted tiene que interpretarlo. Por eso vuelvo a repetir, deberían hacer una pasantía cuando tengan tiempo, buscar apoyo para que reconozca los órganos que se pueden observar, especialmente que son sólidos, sus características normales. Entonces, ahora, ¿por qué pedimos un eco? Es porque si es Doppler sería ideal. Si hay Doppler sería ideal porque queremos ver que si hay flujo arterial en ese testículo. Si hay flujo arterial en ese testículo, perfecto. Tenemos chance y decimos no es torsión, podemos esperar, podemos hacer la evaluación si ha sido una torsión, puede ser una inflamación, un puntapié, bueno, depende ya la historia clínica, las circunstancias por las que llega al hospital, cómo llega, qué pasó. Por eso está el diálogo, la entrevista con el paciente y los terceros o la familia. Este es un cuadrito que nosotros siempre lo ponemos, lo tengo en mente, es porque cuando hay un problema en una masa en el testículo, hay que siempre ver qué ha pasado, si ha habido un traumatismo, un golpe o no ha habido ningún traumatismo. Entonces, si ha habido un traumatismo, puede haber un hematoma, un trauma. Si no hay historia de traumatismo, puede ser doloroso o no doloroso. Entonces, si es doloroso, es que también juega mucho la edad. Entonces, si es doloroso en un jovencito, torsión.
hasta aclarar lo contrario. O puede ser una orquitis, pero ¿por qué va a haber una inflamación del testículo? Entonces ha habido un trauma, o le ha dado una orquitis por la parotiditis. Ya casi no se ve porque hace muchos años el joven adolescente le daba parotiditis, que se usaba el término paperas, y después le daba una orquitis que se llamó urleana, fue Ulrich que detectó esta asociación de la parotiditis y la orquitis, y entonces había una orquitis en un adolescente, porque había tenido una parotiditis. Hace muchos años, o 50 años, cuando había una papera al niño, lo acostaban y lo amarraban a la cama porque la madre decía, yo quiero ser abuela, yo no quiero que se le haga una orquitis, porque a veces se hacía la orquitis bilateral y ya los testículos quedan pues anulados su función espermatogenésica, ya no hay, porque se va a dañar las espermatogonias cuando hay una orquitis viral, ¿no? Por causa viral. Entonces, este cuadro es práctico para ver si hay un tratamiento, alguna patología, un trauma. Si no hay trauma, porque hay dolor. Si hay dolor, puede ser torsión, proceso inflamatorio, y si es indolora, está comprobado. Por ejemplo, en urología les puedo asegurar que el 80% de lo que es oncológico, doctores, no hay dolor. El paciente presenta a veces un tumor testicular sin dolor y viene, lo que hay son cambios de consistencia, aparición de nódulos, entonces ahí, pero hay dolor. Y si hablamos estoy hablando de urología, entonces si hay una masa renal, el paciente no siente nada, doctores, es indoloro. Se va a manifestar de acuerdo a la situación y tiempo de evolución del tumor, va a empezar a debutar con hematuria. Pero si hay un sangrado, significa que ya entró a la vía excretora y no es nada bueno. Significa que el tumor va a avanzar. El único tumor que da síntomas y signos es un tumor de vejiga. Pero, ¿por qué? Porque el paciente tiene hematuria, pero en cambio es indolora. El paciente dice, doctor, va a la tercera o cuarta vez a buscar al médico, o la familia comienza a averiguar qué es que le pasa. Y dice, no, si yo ya he orinado, esta es la cuarta vez que orino, pero a mí no me duele nada. No podemos, aquí la conducta de nuestra comunidad está errada. No podemos esperar tener molestias, síntomas serios, dolor, mala calidad de vida para buscar al médico. Deben buscarnos antes. Prevención. El cuerpo siempre avisa, el cuerpo dice, hay algo aquí, yo me manifiesto, pero nosotros lo sabemos escuchar cuando el cuerpo nos está mandando mensajes de que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Pero bueno, esto que estoy expresando no ha cambiado ni cambiará, doctores. Bueno, la ecografía, aquí en estas imágenes podemos ver un testículo normal. Ahí dice acá ausencia del flujo Doppler central, así que no hay flujo que pasó. Hay lesiones irregulares en otras imágenes. Acá en el otro dice epididimo aumentado de tamaño, es una epididimitis. Y cuando habla aumento marcado de la circulación, es que hay una congestión. Entonces es una orquitis, un proceso que puede ser por un trauma, por un cuadro infeccioso, que hace que el testículo, su parénquima se congestione, y eso es manejable quirúrgico, medicamentosamente. Así termina un testículo con torsión. Ustedes lo ven, este es un testículo que se perdió. Alguno puede decir, pero es que ahí tiene el otro. No, doctor, nosotros queremos que nos acompañen hasta cuando ya no estamos los compañeros ahí, como aretes. Ahí están ellos siempre y es parte de nuestra masculinidad, de nuestra identidad. Y entonces no se justifica que se nos pase por alto a veces una torsión porque termina como esta foto. Alguna vez he sugerido que cuando usted, dependiendo de donde usted esté desempeñando su función y llega un cuadro agudo, y si usted dispone de un sitio básico para hacer una exploración,
Yo he dicho, hágalo. Y alguna vez lo han hecho. Digo, si hay como un quirófano, hay cómo hacerlo. O si no, usted dice, no, es que tengo que mandarlo en la ambulancia a 4 horas. Y 4 horas que ya está bloqueado. Entonces, hasta las 4 ya cuando llega allá, el que le va a sacar el testículo es el de allá. Y usted puede resolverle el problema acá donde usted labora. Si es, yo siempre digo, yo le doy la venia si alguna vez, porque ha pasado, hágale una exploración, métalo en un quirófano, ceda ese chico, lo seda y ábrele un ojal, abre piel, los planos, las 7 capas y llega y observa cómo está el parénquima. Si está oscuro así, abra completamente bien y trate de derrotar, es decir, de poner en su sitio los elementos del cordón a ver si se recupera la circulación. Pero tiene usted 6 horas nomás. Entonces, por eso muchas veces se pierden los testículos porque no se tiene claro de que esta entidad es de presentación, que ocurre en este grupo de edades y que eso sí hay que solucionar lo más pronto posible. Supongamos que comprueba que es una torsión, usted lo tiene que derrotar y lo que tiene que hacer es fijarlo en la bolsa. Principio básico de cirugía, que atraviesa con un bicril, con un punto, el polo inferior de la bolsa y lo atraviesa, si quiere, la bolsa hacia afuera en U y lo regresa, ahí lo deja fijo. Y tiene que fijar el otro, pero los detalles quizás lo puede usted derivar después a un especialista, pero ya ha hecho bastante si lo logra salvar, si a tiempo actuó para solucionar el problema. Ahora, la inflamación del testículo. Yo expongo estas patologías porque ustedes no tienen idea, o quizás ya la van a tener con lo que podemos exponer, la cantidad de problemas que tienen los varones en sus genitales externos. Hay muchas lesiones y patologías en los genitales masculinos. Pero como se trata de los genitales masculinos, nadie va a decir que tiene esto, que tiene el otro, o se va a tomar y mandarle en Facebook para que todo el mundo vea lo que tiene. No, pues es algo muy personal del varón. Entonces, hay patologías pues que son propias del varón y que es algo muy personal que no lo manifiesta a nadie, pero que pasa y muchas veces son consultados a ustedes los médicos jóvenes porque ustedes tienen familia, tienen conocidos, compañeros y demás de su misma edad. Entonces a ustedes son los que les van a comentar, o si se han hecho alguna imagen, a ustedes son los que les van a decir, mírame esta ecografía, mira qué te parece esto. Entonces usted tiene que tener una idea clara para orientar a su compañero, a su pariente, de una patología que puede afectar los genitales. Entonces, bueno, la epididimitis es un proceso agudo, puede ser, se puede inflamar por un trauma, pero es más raro, o puede bajar por un proceso infeccioso. Normalmente no debe haber epididimitis y siempre puede ser, si es proceso bacteriano, es siempre secundario a migración bacteriana de una infección urinaria. Y normalmente tampoco debemos tener nunca infección urinaria. Si hay infección urinaria, depende de la edad en que se manifiesta, pero normalmente nosotros no tenemos que tener infección urinaria. La infección urinaria se puede presentar con un poco más de frecuencia en 20, 25, 30 años de acuerdo, porque está asociado a veces con procesos por la actividad sexual que se empieza a tener, a veces pues asociado con enfermedades venéreas. De ahí normalmente no hay infecciones. La infección urinaria se puede presentar, la infección de los genitales, epididimitis, orquitis, se puede presentar cuando un paciente mañoso tiene problemas con el vaciado, que es por la próstata. Ahí es cuando se presentan infecciones, pero normalmente no tenemos infecciones, no debe haber estos cuadros. Aquí por eso digo que suele ser resultado de una diseminación de una infección de la vejiga, de la uretra y la próstata, que migra, ¿no? Desde la uretra, como ustedes ven este dibujo, van y migran y se inflama. Ahora, hay personas, a ver, ¿quiénes pueden presentar con un poquito más de frecuencia
o a veces pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos que no aceptan su enfermedad y son jóvenes, muchas veces presentan una epididimitis. ¿Y saben qué presentan más a menudo, doctores? Una inflamación a nivel del prepucio. Pacientes, a veces jóvenes, 35, 40 años, que se han hecho diabéticos, factores hereditarios, exceso de peso. Paciente presenta una inflamación en el prepucio, una balanitis, una miatitis, si le arde para orinar, tienes flujo. Y dice que... Y uno lo consultan a uno, y yo le digo, ya se ha puesto ungüento, ya ha consultado pomada. No, me consulta, le digo, primero, yo lo veo, converso, y dice, no, yo no soy diabético, yo no tengo nada, es sano. Entonces, ¿cómo en la noche a la mañana? No, señor. Yo he dicho, hágase una glicemia para ver cómo va. Y cuando viene sorpresa, los 40, los 50, usted es diabético. Usted es diabético. Tiene prepucio largo, redundante, no es circuncidado. Ya debuta el paciente, vaya a un endocrinólogo, que le haga una buena evaluación, retorna algún tiempito, sí, si soy diabético, ya empecé un tratamiento, ha tenido un proceso inflamatorio, ha tenido un exudado, secreción a nivel de meato, y entonces si tiene una pareja, tiene un problema, dice que tenía enfermedad venérea. No, es la infección, es porque el paciente tiene alterado el, el nivel de la sangre, yo siempre digo, está demasiado azucarada, y eso predispone a inflamación. Aquí está unos cuadros con la edad, que puede haber infección. Ahora, cuando el paciente tiene una orquitis, que puede ser viral, bacteriana o traumática, todo lo que es inflamación del testículo. En la adolescencia, ya actualmente, como no hay parotiditis, ya no hay las paperas, ya no hay orquitis, es raro porque ya hay esta vacuna ahora para las paperas. Entonces, en algún joven puede ser traumática por la actividad deportiva que tiene, o puede ser, como volvemos a mencionar, descendente, y el testículo, el paciente viene, y ustedes no pueden expresarse como la comunidad se expresa, pero tienen que conocer los términos cómo ellos manifiestan su problema. Entonces el paciente sabe decir, doctor, mi testículo está como una papa, ¿sí? La comparan con un tubérculo, ¿no? La papa, esa está dura. Si dice que está como la papa, está dura. La gónada está dura. Entonces, debemos recordar que yo les digo que la consistencia del testículo es como esta región, aquí, en el dedo pulgar. ¿Cómo se llama esa región? Ustedes deben saber, ¿no? ¿Cómo se llama? Hipotenar, Región tenar. tenar. Ya se olvidaron, ¿ah? Perdón, ¿cómo dice el doctor? Aquí. Así es la consistencia del testículo. Todo varón debe conocer la consistencia de su testículo, porque el cambio de consistencia o un nódulo es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la consistencia aquí, así es el testículo. Entonces, cuando usted examina a un paciente, ya conoce la textura de su testículo. Cuando examina a un paciente y hay alguna induración, ya sabe que ahí hay algo que tiene que ser investigado. En una orquitis, el tratamiento puede ser manejado con antibiótico terapia y va a mejorar. Ahora, ustedes han de pensar que yo hablo y hablo, pero trato de darle, doctores, los tips de mi poca experiencia. En nuestro medio hay una tendencia. Ustedes prontito van a recibir la visita exagerada de la industria farmacéutica. Entonces ahora para todo es dosis única. Esta es la magia. Ahora usan los términos, ¿cómo es que dicen? Dicen, a ver, dosis única es para toda esta medicación, una cápsula
Esto no es así. Por farmacología deben recordar que es necesario, no todos los productos son para todos los órganos, para todos los tejidos. Entonces, si hablamos de biurinaria, necesitamos que haya un nivel de saturación en sangre de los productos, de la sustancia. Por eso es que pasa, por eso ocurre que en nuestro país, y hablando de una ciudad grande como esta, las bacterias, doctor, usted no tiene idea cómo están felices aquí. Porque ahora han, ya van a ir pronto a los hospitales, o quizás algunos frecuentan. No creo que no han podido frecuentar por la pandemia, pero ya van a ir a los hospitales y van a observar o van a escuchar cuánta resistencia tenemos de las bacterias. ¿Por qué? Es por el uso indiscriminado de los antibióticos. La industria farmacéutica en nuestro medio, en este país, se hizo millonaria. Millonaria porque aquí se expenden todos los productos sin receta, sin un respaldo. Y la comunidad se educó de esa manera. Tiene un dolor a la garganta, antibiótico. Que le da diarrea, antibiótico. ¿Por qué? Le puede haber dado diarrea por alguna comida descompuesta. El organismo tiene que botar lo sucio y para la diarrea, pero no. Si tienen una tos, antibiótico para los bronquios. No, no. Por eso es que las bacterias han cogido resistencia, pero en otras partes del mundo no, esas bacterias todavía ni surgen, pero aquí, o sea, ahora han surgido las bacterias que cuando uno estudiaba eran mencionadas que podían existir, pero nunca se reportaban en los cultivos de orina o en los hemocultivos. Pero ahora las bacterias pues viven un carnaval de Río de Janeiro, de Sao Paulo, feliz toda la vida aquí en nuestro medio, penosamente. Ahora, si hablamos de trauma, aquí es una imagen de un hematoma. Aquí solamente voy a mencionar trauma, pero en el contenido escrotal existen una de entidades que podemos nosotros presentar, unas patologías que podemos presentar. Entonces, aquí esto es un golpe, entonces tiene un hematoma, cambia de color, se acumula la sangre, y bueno, los cuadros de trauma siempre es importante la historia clínica, como digo, cómo ocurrió, qué pasó, se cayó, cayó la bicicleta, que hubo un puntapié, que y sobre estos traumas. Bueno, en este trauma agudo siempre hablamos de un cuadro un poco agresivo, ¿no? Pero en nuestra comunidad, los genitales masculinos siempre son causa de molestia, o sea, son agredidos, digo yo. Mire, vienen pacientes acá, van al hospital, llegan, dice, con un dolor, un golpe, ¿qué pasó? No, dice doctor, iba en una buceta y una señora con un carterón me dio un golpe. Ahí está. Y sí, fue un golpe en una buceta, o si no, frenó bruscamente y al frenar con el filo del asiento, qué sé yo, se golpeó entre piernas y se le inflamó el testículo. Ahí está. Los genitales externos masculinos sufren una serie de golpes, una serie de cosas que ya iremos describiendo. Entonces, esto de aquí es una cosa agresiva, puede ser un trauma contuso, un golpe, o puede ser un trauma penetrante. El trauma penetrante es con arma cortopunzante o con proyectil, con arma. Llegan a eso todavía, llega alguna vez que pues, había un asalto en una buceta y porque el varón no quiso entregar el celular, le dispara entre las piernas y le dio un testículo, salió por el muslo, viene hacia la metida de emergencia. Y sí, ahora que sabe que ahora en nuestro medio todos sabemos que la violencia ha girado muchísimo en perjuicio de toda la comunidad y hace muchos años, bueno, cuando nuestro hospital era el único hospital grande, entonces llegaban los heridos, bueno, la violencia no era tanto con arma de fuego, ahora pues todos sabemos que ahora es un sicariato que llaman, ¿no? Si el paciente lo eligen por alguna razón, tiene que morir, pues si llega, le disparan, no sé por qué sale en la prensa. Ahora ya no hay ni que ver las noticias porque todos los días hay muertos. El sicariato, que la moto que le dio 15 tiros, que 60 tiros, no sé qué.
Entonces los pacientes ya no pasan por nuestro hospital, por ningún hospital. Hay una morgue que es la fiscalía, entonces cuando ya está declarado un muerto, lo llevan a la fiscalía, ya ustedes, los médicos, como pues están en formación, no tienen oportunidad de ver un herido que por ahí se le pueda a solucionar el problema, ver cómo se puede resolver, porque la violencia ahora es terminar con la vida de una determinada persona. Es mucha agresividad que existe ahora en nuestra comunidad. Entonces, volviendo a lo que es el trauma testicular, puede ser un golpe, puntapié, caídas, o puede ser penetrante con un arma cortopunzante, con el arma de fuego. A veces en las caídas, especialmente ocurre que cuando se lesionan, todavía en nuestro medio hay ciertos oficios que implican como pintores, albañiles, que andan en andamios de madera, se pueden resbalar, se caen a horcajadas así, golpeándose los genitales, se lesionan la uretra. Eso todavía ocurre en nuestra comunidad, ¿no? Bueno, esta es una imagen de un dibujo, como está eh, un dibujo donde hay un hematoma. Y antes de avanzar, ay, pero que hay alguien que quiere entrar, no lo han emitido. Entonces, antes de avanzar, miren, algunos harán cirugía, harán residencia de cirugía, o en los primeros tiempos de trabajo encontrarán una emergencia. Cuando uno lesiona los genitales, siempre tener en la cabeza conservación, nada de extracción. Lógicamente que eso depende de cada caso, pero supongamos que viene un paciente con una lesión de la piel y el testículo está exteriorizado, porque a veces viene, no tiene por qué sacarlo. Usted lo que tiene que hacer es aseo, debridamiento si hay alguna piel lesionada de la bolsa, y guardar el testículo. Ahora usted dirá, ¿y si se perdió la piel? Pues lo de menos, cubre la emergencia, saca el tejido desvitalizado, lo cubre con gasa vaselinada, bien cubierta. Ya después se verá cómo se hace una plastia para rescatar el testículo, cubrirlo, tener una nueva piel en la bolsa. No, claro, lo más sencillo es cogerse dos clanes y se va a patología, porque todo lo que se extrae debe ser mandado a patología, porque patología le va a informar qué pasó y es una evidencia, un respaldo que usted va a tener que por qué hizo tal procedimiento. Estamos hablando en este caso de un trauma de testículo, ¿no? Bueno, esto es aquí, esta foto que yo pongo aquí, los doctores que están presentes, todos casi con seguridad, algún momento de su vida sufrió un golpe en los genitales. Entonces los doctores que están ahí no pueden decir que jamás tuvieron un dolor. Es difícil, todos en algún momento tuvimos un dolor. Entonces esa foto es la expresión de que cuando el dolor es insoportable, no, no nos aguantamos. Así la foto se irradia al hipogastrio, así como está la foto. Es la molestia cuando ha habido un golpe. Bueno, usted tiene que examinar el testículo, tiene que revisarlo. Ahora, hay un procedimiento que ya no lo aplican. No lo aplican porque quizás no lo conocen o lo minimizan. Pero yo a la fecha, durante todos mis años de trabajo, es sencillísimo, es la transiluminación. Aquí está el dibujo. Este paciente tiene un gran edema de la bolsa, este es un niño. Entonces es una masa, pero usted le hace una transiluminación con una linternita. Bueno, aquí la foto está con los dedos, con la linterna, pero alguno dirá, ¿qué? Mi linterna se va a contaminar con la bolsa del paciente. Póngale un guante desechable, usted usa guantes de manejo y tiene que examinar, no tiene nada que ver, todo está a la mano. Entonces, la transiluminación sirve para ver
si la masa es sólida o líquida. Es lo más importante. Sólida, líquida. Líquida va a dar esa imagen que está aquí en la foto. Si no hay transiluminación, significa que es una masa compacta, que puede ser un hematoma o puede ser una colección, un absceso, que es raro, pero puede haber, y puede ser una masa tumoral, ¿no? Entonces, la transiluminación es sencilla, no cuesta, usted lo hace en la camilla del paciente. Lo único que siempre decimos, cuando lo vas a hacer, oscurece un poco, pues, baja la luz, apaga la luz, para que se refleje de verdad, la luz pase el líquido, que en este caso, como en esta foto, se puede. Hay otra patología que es frecuente hacer un diagnóstico, se llama hidrocele, que comentaremos. Bueno, el diagnóstico frente a un trauma está la ecografía otra vez, ¿no? Una ecografía donde se puede ver hematoma, el testículo ahí presente. Eso es lo que yo quería comentar sobre un testículo agudo. Es decir, estas patologías son frecuentes, no son presentes, y tienen que tener una idea que existen, y siempre hay que resolver, como digamos, con mayor urgencia es la torsión. Y los otros se los puede manejar con más tranquilidad, pero hacer un buen diagnóstico. Aparte de estas patologías que estoy mencionando, usted tiene que aprender a hacer un diagnóstico diferencial con otras. Esas otras patologías, les voy a mencionar, son, por ejemplo, uno que se llama varicocele. El varicocele es una entidad muy frecuente en nuestro medio, y se puede asegurar que como el 30% de los varones en el mundo tenemos varicocele, especialmente en el lado izquierdo, que es asintomático y que no tiene ningún efecto colateral. Como el término dice, varicocele. Su presentación en el 80% es en el lado izquierdo. Ya le explicaré por qué razón ocurre esto. Ahora, ¿por qué en nuestra comunidad de la ciudad grande se la detecta, también se la resuelve muy frecuentemente? La principal razón, porque se ha comprobado ya hasta la saciedad que el varicocele es causa de subfertilidad masculina. Estoy hablando del término adecuado, subfertilidad. Entonces, a ver, hace muchos años, hasta hace unos 10 años o un poquito más, cuando había problemas en erección, se hablaba de impotencia. Es un término muy duro. Entonces, la Academia de Medicina en el mundo decidió cambiar los términos. Entonces, ahora hablamos, no se habla de esterilidad ni de impotencia, se habla de subfertilidad, es decir, la fertilidad está disminuida, tiene menos chance de tener descendencia. Y también ya no se habla mucho del término impotencia, sino se habla de una disfunción eréctil, es decir, que hay falla por algunas razones de que el paciente no tenga una erección satisfactoria. Esos son términos que han cambiado de hace unos 12, 15 años, o quizás en un lapso de una década. ¿Por qué? Porque son, como decían, muy duros, porque si eres impotente o si no eres estéril. Entonces, se usa estos términos, ¿no? El varicocele, también hay otra entidad que se llama hidrocele. El término ustedes lo asocian, hay líquido dentro de la cavidad, de la túnica albuginea, de la túnica vaginal del testículo. Se acumula el líquido. A veces puede ser secundario a un trauma. Por ejemplo, una actividad deportiva, se inflamó el testículo,
ya se mejoró, pero quedó un exceso de líquido y ese se sigue acumulando y se llama hidrocele. Otra entidad que afecta a veces, se compromete el escroto, es una hernia. Las hernias inguinales puede ser directa, indirecta, y si crece o aumenta la hernia, el anillo herniario se hace aún muy grande, va a formarse una hernia inguino-escrotal, es decir, que la hernia viene del canal inguinal al escroto. Eso también es frecuente, a veces depende bueno, no sé las estadísticas, pero llegan en diferentes edades y también dependiendo de las actividades que realizan los varones. Y también existen los quistes y una entidad que todavía se presenta felizmente en nuestro país, que no tiene una superpoblación, que no es muy industrializado, no hay una incidencia muy alta de tumor de testículo. Hay, pero felizmente no en un porcentaje alto. Los tumores testiculares deben ser solucionados a tiempo. Lo que ocurre en nuestro medio es que muchos pacientes, cuando tienen un tumor testicular, por algunos factores, por desconocimiento, por temor, quizás no entendemos por qué, falta de comunicación, confianza, presentan un nodo, una masa que va creciendo indolora, y a veces el paciente llega con metástasis y el paciente muere. ¿Y qué edad tienen los pacientes que me estoy mencionando? 20, 24 años. Entonces, ustedes como médicos generales que se gradúan deben tener un concepto claro de que todo cambio de consistencia a nivel de un testículo es un cáncer testicular hasta que se demuestre lo contrario. Por eso vuelvo a repetir, usted tiene que conocer la consistencia normal del testículo. Los doctores tienen que hacerse un autoexamen. Algunos me dirán, no, pues yo todos los días, sí, todos los días se puede ya bañar, se puede poner champú, se puede poner talco, todo lo que usted quiera ahí. Eso es su problema. Pero una cosa diferente es el autoexamen. Felizmente, aquí en nuestro país no hay la incidencia de tumor testicular que hay, por ejemplo, en un país industrializado como Alemania, Francia. Ahí hay una alta incidencia de tumores testiculares porque se ha comprobado la influencia de todos estos metabolitos que usted inhala, pueden desencadenar una alteración histológica en una gónada. Entonces hay alta incidencia de tumores testiculares en todas partes. Aquí en nuestro medio, felizmente, gracias a Dios, no hay demasiados tumores testiculares. Lo que ocurre en nuestro medio es que llegan tardíamente por desconocimiento de su problema o por falta de confianza en su núcleo familiar, y aplaza y aplaza. Y como no duele, el paciente llega a nuestras manos o van a otro centro oncológico y llegan ya mal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si hablamos un poquito más de tumor testicular, los tumores, el tumor es extracción del órgano enfermo. Entonces ningún varón quiere escuchar que hay que sacar el testículo. Pero en este caso, cuando yo veo a un paciente, le digo, ¿es tu testículo o tu vida? Si tú te quieres morir o padecer bastante, entonces no te lo sacas. Y si no, habla con tu familia, firma el consentimiento y sácate el testículo. Y tratamiento dependiendo, porque ahí se hace, tienes tú que estadificar el tumor.
Todos los tumores tienen que tener nombre y apellido y tienen que saber en qué estadio está, porque de acuerdo al estadio es el tratamiento y el futuro de la vida de ese paciente y la calidad o mala calidad de ese paciente. Eso tienen ustedes que recordar siempre. Como ustedes no reciben oncología, creo, entonces les tengo que dar esa información concreta, vigente, que siempre es así. Frente a una neoplasia, tiene que estar estadificado. Ya está que siempre está siempre vigente y actualizado lo que es la clasificación de los tumores, lo que implica cada estadio de acuerdo a qué órgano afectado por cáncer presenta. Entonces, estadio T. En nuestro medio se usa la clasificación TNM, tumores, nódulos y metástasis, ¿no? Entonces, esto es un entre paréntesis de lo que hablamos de tumor de testículo. Puede también afectar los genitales, ya hemos dicho los quistes, puede los tumores y bueno, los traumas. Eso es lo más frecuente. ¿Ustedes disponen de tiempo todavía, doctores? Dígame, doctora. Oh, significa